Buenas tardes, Dios los bendiga en este hermoso y precioso día que nos ha regalado el Señor, ¿verdad? Un día maravilloso en el cual podamos nosotros disfrutar de esas maravillas, ¿verdad? Cada día de nuestras vidas. Hoy día empezamos ya con la enseñanza número 6, ¿verdad? Mire cómo se ha pasado. Voy a dar inicio a esta enseñanza siempre poniendo en el primer lugar a nuestro Dios, ¿verdad? El lugar que a Él le corresponde, ese lugar que solamente Él es tenerlo. Amén. Voy a empezar haciendo esa oración donde usted esté, en su casa, en su habitación, ¿verdad? Cierre sus ojos para poder conectarse con el Padre. Amén. Gracias, amado Dios, te doy en esta tarde, papito amado, por este nuevo día, Señor, que tú nos has concedido de vida, Padre. Gracias, papito amado, porque tú eres el respirar, Señor, cada día. Tú eres el aliento de vida, amado Señor, en el cual, Señor, nosotros podemos permanecer, aleluya. Tú en esta tarde eres el invitado especial, amado Señor. Eres tú, Señor, quien nos has convocado en esta tarde, maravilloso Jesús, para poder, Señor, ser instruidos, amado Señor, por tu palabra. Gracias, papito amado, porque tú eres, Señor, el gran yo soy, eres el Abba Padre. Eres tú el nombre sobre todo nombre, amado Jesús de Nazaret. Eres tú el Alfa y el Omega. Eres tú el Redentor divino de nuestras vidas. Eres tú el amigo fiel, bendito Señor. Eres tú, papito amado, nuestro consolador eterno. Gracias, amado Dios. Gracias, papito amado, porque eres maravilloso, porque tú eres, Señor, quien nos sustentas cada día, Señor. Eres tú el aliento de vida, Padre. En esta tarde, amado Señor, yo te agradezco por cada persona, Señor, que está en esta tarde, Señor, aquí, mi Dios amado. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, que va a ser impartida tuya, Señor, que penetre, Señor, en lo profundo de cada persona, de cada corazón, amado Señor, y que seas tú hablando sus vidas, Espíritu Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a compartir ahora la enseñanza número 6, ¿verdad? La enseñanza número 6. Esta enseñanza, ¿verdad? Va a ser de gran bendición para nuestras vidas, ¿sí? Vamos a empezar. Este tema dice de qué manera Dios habla nuestras vidas, ¿verdad? De qué manera Dios nos está hablando cada día, ¿verdad? Entonces, el Señor nos habla de muchas maneras, pero por sobre todo nos habla a través de su palabra. Su palabra es la Biblia. Vamos a ir a la Escritura a ver qué nos dice respecto a esto. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Repito, 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y verso 17. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Mire estos preciosos versículos, ¿verdad? Que nos enseña esta tarde el Señor. Dice que su palabra es inspirada, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad? Que cuando habla aquí que es inspirada, ¿verdad? Eso quiere decir que son los consejos, ¿verdad? De Dios para nosotros, para todos los creyentes en nuestra vida, ¿verdad? Y dice que es útil para enseñar, ¿verdad? Quiere decir, útil quiere decir que es algo provechoso, el cual nosotros necesitamos. Quiere decir que su palabra es la herramienta, ¿verdad? La herramienta diaria que nosotros necesitamos para poder vivir, para poder caminar. Dice que es útil para enseñar, ¿verdad? Por supuesto, porque su palabra nos va a educar día a día, ¿verdad? Y nos va a formar en nuestra vida, ¿verdad? Va a ir cambiando en nosotros, ¿verdad? La manera incorrecta, los errores, ¿verdad? A una nueva forma de vivir, ¿verdad? Por eso dice que enseña, ¿verdad? ¿Qué más dice?
para redarguir, dice, ¿verdad? Quiere decir que nos va a ayudar a que usted y yo, ¿verdad? Podamos convertir, podamos cambiar nuestros pensamientos a lo correcto, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso dice que es útil para enseñar, para redarguir, dice para corregir. Claro que sí, ¿verdad? Porque nos va a enmendar, va a mejorar nuestra vida cada día, ¿verdad? Vamos a cambiar nuestros malos hábitos. Amén. ¿Qué más? Dice que para instruir, ¿verdad? En justicia. Eso quiere decir que su palabra nos va a dar el conocimiento a nosotros, ¿verdad? Nos va a ayudar a aprender en nuestra vida, nos va a educar cada día, nos va a alinear a Él, ¿verdad? Porque su palabra es Él, es su boca, son sus conocimientos del Señor para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, ¿verdad? Que nosotros como cristianos creyentes necesitamos todos los días ser instruidos, dirigidos, ¿verdad? Por su palabra, ¿verdad? Aquí está lo mejor, aquí está lo perfecto, ¿verdad? Y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es enteramente preparado para toda buena obra. Exactamente, cuando el Señor aquí en su palabra habla a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, significa que nosotros cada día tenemos que vivir esa vida de alineamiento a su palabra, ¿verdad? Tenemos cada día que ser honestos, sinceros e íntegros con el Señor, delante del Señor. Eso es vivir una vida perfecta, ¿verdad? Una vida correcta, transparente, sin nada que nosotros le ocultemos al Señor. Eso es lo que Él aquí nos quiere decir, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto a usted, aquí la palabra dice que toda la escritura es inspirada de Dios, ¿verdad? ¿Podrá existir algún error aquí en la Biblia, en la escritura? Claro que no, ¿verdad? No puede haber ningún error. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, ¿verdad? Y en Él hay perfección, en Él hay sabiduría. Por lo tanto, aquí no puede haber ningún error ni ninguna equivocación. Esto es lo mejor que nosotros tenemos como cristianos en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ver por qué la escritura del Señor es nuestra guía como cristianos creyentes. Esto debe ser nuestra guía cada día en nuestro vivir diario, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Y dice así la escritura, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire este verso tan precioso, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es viva, dice, es viva. ¿Por qué dice que es viva? Porque tiene vida. La palabra del Señor, toda su escritura tiene vida, porque Él es vivo, Él es real. Por eso dice aquí en el verso 12, porque la palabra de Dios es viva, quiere decir que tiene vida, ¿verdad? Y dice que es eficaz, exactamente, eficaz, porque va a producir un efecto dentro de nosotros, en usted y en mí, cuando uno lee la palabra del Señor. Por eso dice, es viva, tiene vida y es eficaz, produce un efecto dentro de nosotros, produce el efecto de cambio en la mente, en nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, y más cortante, dice, que toda espada de dos filos, dice, más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta partir el alma. Penetra, quiere decir que entra profundamente su palabra del Señor. Cuando usted y yo la leemos, va a entrar a lo profundo de nuestro ser, ¿verdad? Y dice, hasta partir el alma y el espíritu. Quiere decir que va a fragmentar nuestra alma, nuestro espíritu. Eso quiere decir, la va a partir, ¿verdad? La va a dividir, la va a fragmentar, ¿verdad? Dice
las coyunturas y los tuétanos. Imagínense todo lo que la palabra del Señor hace en nuestras vidas, ¿verdad? Las coyunturas son las articulaciones de nuestros huesos. El tuétano es la médula del hueso, ¿verdad? La médula es lo más profundo de la persona, ¿verdad? ¿Qué más? Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Discierne porque percibe, va a percibir qué hay dentro de nosotros, ¿verdad? Y las intenciones quiere decir el deseo. ¿Cuál es el deseo que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro ser? ¿Cuál es nuestra voluntad, verdad? Que por lo general son voluntades, son intenciones muchas veces incorrectas, ¿verdad? Entonces, todo esto, trae a nuestras vidas la palabra del Señor. Por eso es que su palabra es la guía diaria que nosotros tenemos que tener. En otras palabras, lo que el Señor acá nos quiere decir es que cuando usted y yo leemos la palabra, va a traer un remecimiento completo en nuestras vidas, empezando por nuestra mente, por nuestro pensamiento, ¿verdad? Automáticamente todo va a empezar a ser mudado por la palabra del Señor. Es ahí donde vienen los cambios de mente en nosotros, vienen los cambios de hábito en nosotros, ¿verdad? Porque hemos estado muchas veces nosotros equivocados, ¿verdad? Y es la palabra quien va a traer esas modificaciones, nos va a remecer de tal manera que usted y yo podamos entender, podamos comprender, ¿verdad? Lo que Dios ha establecido ya para nuestras vidas. Amén. Seguimos. ¿Cuál es el propósito, verdad, de la escritura en nuestras vidas? ¿Por qué Dios ha dejado su palabra para nosotros los cristianos creyentes, verdad? ¿Cuál es ese propósito para nosotros? Vamos a ir a la palabra para ver cuáles son esos propósitos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Y dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire lo que nos dice el Señor. Dice que deseemos como niños recién nacidos. Mire cómo Él nos compara a nosotros, a los creyentes, cuando recién nosotros, ¿verdad? Empezamos ya lo hemos recibido a su Hijo Jesús en nuestra vida y empezamos recién a caminar con Él, ¿verdad? El Señor nos ve como, nos compara, dice, como unos recién nacidos, porque efectivamente cuando recién venimos nosotros como creyentes, ¿verdad? Somos bebés espirituales, ¿verdad? Bebés espirituales que necesitamos, dice, la leche no adulterada. Mire cómo compara el Señor a su palabra, ¿verdad? La leche, porque un bebé en lo natural, cuando recién nace, ¿verdad? Lo primero que ese bebé hay que alimentarlo es de qué? De la leche materna, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que le va a empezar a dar a ese bebé, ¿qué cosa? El crecimiento, ¿verdad? Hasta que poco a poco ese niño empieza a comer lo sólido, ¿verdad? Así también somos nosotros cuando recién venimos nosotros a conocer cada día a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es que empecemos nosotros como esos niños, como esos bebés espirituales, empecemos a desear cada día. ¿Qué cosa? Su palabra. Tenemos que leer cada día. Siempre les digo, un capítulo cada día de nuestras vidas, porque eso nos va a nutrir. La palabra del Señor es nuestra nutrición como cristianos que necesitamos para fortalecernos cada día, empezar a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos nosotros de cada día leer su palabra, verdad? Porque recuerde que cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Pasamos a ser una nueva persona, ¿verdad? Empezamos a caminar una nueva vida con Cristo, ¿verdad? Entonces, como una nueva vida en Cristo, necesitamos nosotros alimentos adecuados. Ya no podemos seguir viviendo de la forma incorrecta que hemos vivido antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, es por eso que necesitamos alimentarnos, necesitamos nutrirnos,
alimentarnos de su palabra, ¿verdad? De su palabra. Por eso, repito, el Señor compara su palabra como la leche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la leche es el alimento principal en un bebé, ¿verdad? Entonces así usted y yo, cuando recién venimos a los caminos del Señor, necesitamos ese alimento. Y dice la leche no adulterada, ¿verdad? O sea, la leche pura, ¿verdad? Esa es su palabra. Esa es su palabra, para podernos nosotros fortalecer. Ese es el gran propósito del Señor, su palabra, de podernos alimentar. ¿Qué más? Vamos al Salmos 119, verso 105. Salmos 119, 105. Y dice así. Y dice así la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire qué precioso verso que en esta tarde nos enseña el Señor. Repito, Salmos 119, el verso 105. Y dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino, ¿verdad? Acá el Señor compara su palabra, ¿verdad?, como una lámpara, como una luz, ¿verdad? Porque una lámpara es algo que alumbra, ¿verdad? Y lumbrera es algo luminoso, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros, cuando recién empezamos a caminar con el Señor, empezamos a conocerlo al Señor, necesitamos esa luz en nuestra mente, en nuestra vida. Necesitamos de esa luz para poder nosotros tener lucidez, para nosotros poder entender su palabra, ¿verdad? En otras palabras, quiere decir que la escritura de nuestro Dios, ¿verdad?, es la luz que nosotros necesitamos, la luz que nos va a orientar en nuestras vidas a poder caminar cada día conforme a su palabra. Es el entendimiento, ¿verdad?, que Él nos va a ir dando en nuestra mente, y así solamente de esa manera usted y yo vamos a poder desechar muchos pensamientos, ¿verdad?, que hemos tenido equivocados, ¿verdad? Recuerde la primera lección, cuando recién venimos a Cristo, venimos con una vida completamente desalineada, con pensamientos equivocados, ¿verdad? Entonces, cuando uno ya recibe a Cristo en nuestro corazón y empezamos a conocer al Señor cada día a través de su palabra, Él nos va a ir dando el entendimiento, Él nos va a ir dando esa luz. Y es ahí donde se despeja en nuestra mente todos los pensamientos nosotros que hemos tenido antes, equivocados, pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, pensamientos a veces propios de uno mismo que hemos creído que de esa manera es así y así lo hemos hecho, así hemos vivido, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor quien nos va a dar esa lucidez en nuestra mente, esa luz para nosotros como creyentes, ¿verdad?, poder vivir cada día correctamente con su palabra. Y poco a poco vamos a ir nosotros desechando, ¿verdad? Vamos desechando esos pensamientos. Entonces, de esa manera, el Señor va cambiando nuestras vidas, ¿verdad? No es que el pastor de una congregación, de un templo, es el que nos cambia, no. Quien nos cambia es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso ese es el propósito de Dios, que nosotros nos guiemos a través de su palabra, ¿verdad? Ahora, ¿qué costumbres nosotros cada día como creyentes, ¿verdad?, como cristianos creyentes, debemos vivir cada día, ¿verdad? Porque fíjese que hasta eso el Señor nos va corrigiendo, ¿verdad? Porque a veces hemos tenido o adoptado costumbres, ¿verdad?, no buenas, ¿verdad?, que hemos pensado que son buenas, pero no es así, ¿verdad? Y a través de su palabra el Señor nos va moldeando, ¿verdad?, a nuevas costumbres. ¿Qué costumbres nosotros debemos tener cada día como cristianos, ¿verdad?, creyentes? Vamos a ir a la palabra, a Hechos capítulo 17, versos 10 y 11. Hechos capítulo 17, versos 10 y 11.
Y dice así la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Entonces, mire, aquí podemos ver, ¿verdad?, que Pablo, está hablando de Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Silas era un discípulo de él que caminaba con él, pues ellos iban a diferentes ciudades llevando el evangelio, llevando la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces aquí en el verso 10, cuando dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea era una ciudad que había en ese tiempo, ¿verdad? Donde ellos tenían que llegar para poder compartir el evangelio, para que esas personas pudieran conocerlo al Señor, ¿verdad? Y dice que ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, ¿verdad? El verso 11 dice, y estos eran más nobles. ¿Y estos quiénes estos? Las personas, los judíos de Berea, de esa ciudad de Berea. Dice que eran nobles, ¿verdad? Más nobles que los que estaban en Tesalónica. Tesalónica era otra ciudad a la cual ya Pablo y Silas habían estado, ellos ya ahí, predicando la palabra del Señor. Eso está en los versos anteriores, ¿verdad? Y dice que cuando ellos llegan a Berea, se dan cuenta que estos judíos los recibieron, dice, de una forma noble, ¿verdad? Recibieron con toda solicitud, dice, la palabra que ellos estaban predicando. Dice que escudriñaron cada día la escritura para ver si estas cosas eran así, ¿verdad? Entonces aquí la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que nosotros como creyentes cada día tenemos que leer un capítulo de la palabra de Dios. Generalmente cuando nosotros recién empezamos, ¿verdad? Se empieza por los evangelios, porque es más fácil de poderlo entender, ¿verdad? Los evangelios empieza por Mateo, ¿verdad? Entonces, cada día usted empieza por Mateo y lee el primer capítulo nada más de Mateo, solamente un capítulo, que a veces cada capítulo puede tener 20 versos, como puede tener 15 versos, o más de 30, o hasta 30 versos, ¿verdad? Entonces, ese día usted lee solamente ese capítulo, ¿verdad? Ese capítulo. ¿Para qué? Para podernos, ¿qué? Nutrir, ¿verdad? Dice que ellos escudriñaban la palabra. Mire, ellos recibían, dice la palabra que les llevaba Pablo, ¿verdad? A estas diferentes ciudades. Y ellos dice que la recibían con solicitud. Quiere decir que la recibían con mucho esmero, la recibían con diligencia, ¿verdad? Y la escudriñaban, ¿verdad? Escudriñar quiere decir investigar, ¿verdad? Cada día usted y yo tenemos que escudriñar la palabra del Señor, porque cuando uno la escudriña, ¿verdad? Es ahí donde el Espíritu Santo trae el entendimiento a nuestras mentes. No es solamente que yo la leo y la cerré y me voy a hacer lo que yo tengo que hacer. No, tengo que tener un tiempo establecido para el Señor, donde yo leo un capítulo y medito en ese capítulo, ¿verdad? Y si no entiendo, pues yo lo investigo. Ahora, en estos tiempos en el cual nosotros vivimos, hay mucha más facilidad porque tenemos acceso al internet, ¿verdad? Y por internet nosotros podemos llegar a más, ¿verdad? Porque esa es la intención del Señor, que no nos quedemos con lo que recibimos, sino ir más allá. Eso es escudriñar, ¿no? Y dice acá la palabra que ellos escudriñaban cada día la palabra. Eso quiere decir que cuando Pablo llegaba y les daba la palabra, les enseñaba, ellos al otro día se levantaban y la volvían a leer y la investigaban. ¿Por qué es necesario nosotros escudriñar la palabra?
¿verdad? No solamente porque va a traer el cambio y la transformación a nuestras vidas, sino también escudriñar es bueno porque entonces nadie nos va a poder engañar, ¿verdad? Porque hoy en día, sobre todo hoy en día, han aparecido muchas religiones, muchas sectas hay hoy en día, muchísimas sectas. Entonces, si usted no lee la palabra del Señor, ¿verdad? No la conoce la palabra, entonces va a ser fácilmente de que a usted le engañen. A usted le van a hablar y usted va a creer que está bien lo que le están diciendo, ¿verdad? Entonces es por eso escudriñar la palabra. De esa manera a usted nadie le va a engañar, nadie, porque esta es palabra de Dios. Son sus consejos, es su boca de Él, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros escudriñemos, que adoptemos esa costumbre como creyentes cada día, un capítulo, disponer ese tiempo para poder nosotros leer y escudriñar su palabra, ¿verdad? Es investigarla más, no quedarnos con lo que hemos recibido, sino ir, les repito, más allá, ¿verdad? Si no entendí, pues preguntar, ¿verdad? Ustedes en el momento que deseen hacer alguna pregunta de algo, lo pueden hacer, me pueden escribir, pueden dejar algún comentario, yo se los voy a poder responder, porque no es bueno que nos quedemos con duda, siempre es bueno que de repente esa duda sea disuelta, ¿verdad? Entonces es por eso escudriñar nosotros la palabra. Entonces eso va a traer fortaleza a nuestras vidas y nadie nos va a poder engañar, sobre todo por el tiempo en el cual vivimos ahora, ¿verdad? Hay muchas sectas que también más adelante yo les voy a compartir para que ustedes sepan y quizás se van a sorprender que ustedes no sabían que eran sectas, ¿verdad? Eso pasó también conmigo, yo no sabía y me sorprendí. Entonces, cuando usted escudriña cada día esa palabra, nadie la va a engañar a usted, nadie. Usted va a saber y va a detectar quién de verdad le comparte la palabra correcta del Señor, que esa es su verdad, es la única verdad que hay. Entonces, ese es un hábito que tenemos que adoptar nosotros, leer y escudriñar todos los días. Apartar un tiempo, una horita, de repente en la mañana, de repente en la tarde. Cada uno tenemos diferentes ocupaciones, entonces cada uno elige, ya es algo independiente de cada persona, de ver en qué momento nos sentamos a tener ese tiempo con el Señor, ¿verdad? Y poder nosotros leer cada capítulo, así usted va conociendo más al Señor, así usted, el Señor va obrando más en su vida, ¿verdad? Y no va a ser engañada por nadie, ¿verdad? Esa es una de las costumbres que nosotros tenemos que adoptar todos los días. ¿Qué más? Vamos al Salmo 119, verso 11. Salmos 119, verso 11. Y dice así la palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Repito, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es otro hábito que nosotros tenemos que adoptar. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Dichos qué es? La palabra del Señor. Y guardar es atesorar, guardar es tener presente cada día en nuestras vidas la palabra del Señor, tener presente cada día en nuestras vidas los mandamientos que Él instituyó para nosotros como personas humanas acá en la tierra, los 10 mandamientos. Tenemos que tener presente lo que vamos aprendiendo cada día, porque dice para no pecar contra ti. Exactamente. Si usted y yo tenemos presente cada día, ¿verdad? Su palabra, tenemos presente nosotros sus mandamientos, serán menos nuestras fallas, serán menos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como los tenemos presentes, vamos a evitar de caer. ¿Me entiende? Pero si yo no lo tengo presente, voy a ser más fácil de que yo siga cometiendo errores, que yo siga cometiendo pecados que al Señor no le agradan, ¿verdad? Esa es otra costumbre que nosotros tenemos que adoptar. Cada cosa que es enseñada
y es aprendida hacia nuestras vidas, tenemos que guardarla en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Para qué? Para tenerlo todos los días presente. Y eso va a evitar que caigamos en errores, que caigamos en pecados, que eso al Señor no le agrada, ¿verdad? Para nada. ¿Qué más? Vamos a Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Y dice así la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra costumbre que tenemos que adoptar como creyentes es la fe. Tenemos que incrementar nuestra fe, ¿verdad? Y aquí la palabra claramente lo hemos leído y dice, ¿verdad? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que si yo quiero incrementar mi fe cada día, ¿cómo la voy a incrementar? Dice la palabra que es oyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Como por ejemplo esta tarde y cada tarde, ¿verdad? Que nos conectamos para la enseñanza. Entonces ustedes están oyendo ¿qué cosa? La palabra del Señor. Estamos oyendo su palabra. Al oír la palabra dice que va a incrementar nuestra fe, ¿verdad? Entonces cada día nosotros tenemos que escuchar su palabra a través de enseñanzas como lo estamos haciendo hoy día en la tarde, ¿verdad? Escuchar una prédica también, ¿verdad? Todo eso va a incrementar nuestra fe en nuestra vida. Nos va a incrementar, pero si nosotros no escuchamos su palabra, si nosotros no dedicamos ese tiempo, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? Y más pasamos el tiempo quizás viendo o escuchando cosas que no tienen nada que ver, que van a incrementar mi fe. ¿Podemos incrementar la fe? No vamos a poder incrementar la fe. ¿Por qué? Porque tenemos más presente de repente las novelas, tenemos más presente de repente programas de deporte, ¿verdad? Entonces eso no nos va a ayudar. Y nosotros como cristianos recuerde que nuestra vida empieza a cambiar cada día. Empezamos a dejar viejas costumbres y empezamos a adoptar la nueva vida con Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es otra costumbre que tenemos nosotros, que cada día incrementar esa fe, ¿verdad? Oyendo su palabra del Señor, ¿verdad? Solamente de esa manera nosotros vamos a poder mantenernos firmes, solamente de esa manera nosotros vamos a poder agradar, ¿verdad?, al Señor. Recuerde que la fe es importantísima en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que sin fe no le agradamos a Él. Imagínense, ¿por qué? Porque es necesario que usted y yo tengamos fe. Porque el tener fe quiere decir que usted está creyéndole a Él lo que dice su palabra. Entonces es necesario que usted mantenga esa fe, que usted crea a ciegas, ¿verdad? Porque es ahí donde el Señor va a obrar, el Señor se va a manifestar, pero si usted dudó, el Señor se mantiene firme y dice, ya dudaste, se queda ahí, no vas a ver lo que tú quieres ver. Por eso dice su palabra que es necesario que usted y yo tengamos fe, permanezcamos en esa fe, porque si no, no lo agradamos a Él. Es en la fe donde Él se activa en nuestras vidas. Es en la fe donde Él se manifiesta en nuestras vidas. Por eso no debe haber ningún tipo de duda en nuestras mentes respecto a la fe. ¿Y qué es la fe? Vamos a Hebreos 11. Ahí dice la palabra de Dios qué es la fe. Hebreos capítulo 11. Y dice así, mire lo que dice que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Se da cuenta que es contraria a la fe que nos enseñaron en nuestros hogares, ¿verdad? Es contraria a lo que se vive en este sistema de este mundo, es contraria, porque la fe de este sistema de este mundo
es a través de lo que ellos ven, ¿verdad? A través de estatuas, ¿verdad? Sí, mire, esa virgencita es milagrosa, tenla en tu casa, es milagrosa, y usted cree porque usted está viendo con sus ojos, ¿verdad? Mire, este santito es milagroso, tenlo ahí, y usted lo tiene, usted cree que es milagroso porque usted está mirando con sus ojos naturales. Pero esa no es la fe. Acá le acabo de leer cuál es la fe y la repito. Dice, pues es la fe la certeza de lo que no sé, de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Y ese es Dios. Esa es la verdadera fe que tenemos que tener. ¿Se da cuenta? Porque, repito, Dios no es ninguna imagen. Eso está en los mandamientos que Él dio desde el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, verso 4. Ahí está claramente. Él es un espíritu y dice, no te hagas imagen, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, eso nos da claramente, ¿verdad?, a saber que nosotros tenemos que cada día vivir esa fe, ¿verdad? Esa convicción, esperando, aunque no veamos, pero tenemos esa seguridad de que Dios nos va a conceder la situación por la cual nosotros estemos pidiéndole a Él, sea una enfermedad, sea la economía, nuestra economía, sea una situación difícil, sea nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos caen en la rebeldía, no son obedientes, ¿verdad? Y a veces uno como padre no sabemos cómo actuar, no sabemos de qué manera poder dirigirlos, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? El único que nos puede ayudar, les repito, es Dios, pero es necesario tener fe, es necesario que usted crea a ciegas, aunque siga viendo que de repente ese hijo sigue rebelde, sus ojos ven eso, pero usted tiene que saber que Dios está trabajando, que Dios está operando, y que en cualquier momento usted ve lo que quiere ver. Eso es fe. No podemos caer en la duda por lo que mis ojos ven, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la cual el Señor quiere que adoptemos nosotros esas costumbres, ¿verdad? Escudriñar su palabra, ¿verdad? Aumentar nuestra fe cada día, ¿verdad? Llevar presente todos los días su palabra, sus mandamientos. Eso nos va a evitar que caigamos en pecado, en errores. Pero si no lo tenemos presente, le repito, va a ser bien facilito que caigamos. Seguimos, acá estoy. Hubo una pequeña interrupción. Entonces, por eso es necesario, queridos amigos, que nosotros podamos adoptar esas costumbres, y solamente es el Señor quien va a ir trayendo esos cambios a nuestras vidas, va a ir cambiando todo desde nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver lo que acontece a nuestro alrededor. Siempre vamos a estar tranquilos, siempre vamos a estar con paz, porque es Él quien la da a través de su palabra. Amén. La Biblia tiene una colección de 66 libros, que está dividida la Biblia en dos partes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Las dos partes son muy importantes como cristianos para nuestra vida, porque es ahí donde el Señor se da a conocer. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, es todo lo que vivieron las personas, ¿verdad? Y todavía no estaba Cristo. Cristo aún no venía, ¿verdad?, a la tierra, ¿verdad? Entonces ahí el Señor se da a conocer. Ahí podemos ver a un Dios poderoso, ¿verdad? Podemos ver a un Dios, un Dios poderoso, un Dios lleno de amor, un Dios misericordioso, un Dios invencible, ¿verdad? Que para Él no hay ningún tipo de impedimento para que Él se pueda manifestar, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros podemos conocer, ir conociendo al Señor, cómo es Él, cómo Él obró, ¿verdad? En ese tiempo, Él sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, Él es inmutable. Nosotros como personas humanas somos las que cambiamos, pero el Señor, lo que promete en su palabra desde el Antiguo Testamento,
se mantiene vigente hasta el día de hoy. Solamente que está en que usted y yo creamos, ¿verdad? Creamos. Entonces, todo es importante, todos estos libros, estos 66 libros que nosotros tenemos que nutrirnos, ¿verdad? El Antiguo Testamento muestra, ¿verdad? Muestra un pueblo bajo una ley, ¿verdad? Una ley que estableció el Señor a través de Moisés, ¿verdad? A través de Moisés él estableció sus mandamientos y estableció muchas leyes, muchísimas leyes. Por eso es importante que usted lea, para que conozca. Eran leyes que daba el Señor, pero para ese tiempo. Yo quiero que usted sepa, eran leyes para ese tiempo, porque en ese tiempo todavía no venía Cristo, ¿sí? Entonces eran leyes que el Señor daba para ese momento, para ese tiempo, nada más, ¿verdad? Entonces, cuando viene Cristo cambia todo. Eso no quiere decir que cambió los 10 mandamientos, no. Esos mandamientos siguen vigentes hasta el día de hoy. Pero Cristo es el Cordero inmolado, ¿verdad? Es el que vino y se inmoló en la cruz, ¿verdad? Dice la palabra por una sola vez, para todos. Lo que no tuvo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando ellos pecaban, cometían un pecado, ellos no tenían acceso al Señor. Nadie tenía acceso a Dios, porque la vida de pecado aparta de la presencia del Señor. Entonces, si una persona cometía pecado, ¿qué dice la Biblia? Eso está en todo Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Ellos tenían que ir al sacerdote. El sacerdote de ese tiempo era Moisés, era su hermano Aarón. Entonces ellos compraban, la ley que el Señor había dado era que el que pecaba tenía que comprar un becerro hermoso, el más hermoso que usted podía encontrar en ese tiempo. Usted compraba su becerro y se iba con su becerro al sacerdote y le decía, le traigo mi becerro porque yo he pecado, ¿no? Entonces era el sacerdote el que entraba, dice la palabra, ¿verdad? Entraba al lugar santísimo y ahí descendía el Señor. Y el pueblo lo veía, el pueblo estaba expectante. La palabra dice que el Señor bajaba en forma de humo, imagínense. Todo el pueblo estaba mirando, ya entró el Señor ahí, ¿verdad? Entonces era Dios con el sacerdote quien hacía la expiación por el pecado de esa persona. Imagínense. Eso dice la palabra, que Moisés y Aarón vivían en una completa santidad para que ellos pudieran estar con el Señor en esa presencia. ¿Ve? Entonces era ahí donde ya sacrificaban al becerro y esa sangre derramada momentáneamente, dice la palabra, les permitía liberarse del pecado. Era momentáneo. Eso quiere decir que si al otro día pecaban, ¿había que hacer la misma situación? Sí, la misma situación. Así vivió el pueblo de Israel por 400 años. Es por eso que Dios, en su amor y misericordia a nosotros, su máxima creación que Él ha hecho, es que Él dijo, tiene que ir un solo cordero a morir por todos y para siempre. Y ese cordero es nuestro Señor Jesucristo. Él ha muerto por todos. Eso quiere decir que hoy en día yo ya no necesito comprar mi becerro y irme a hacer lo que hizo el Antiguo Testamento. Por eso les digo, eso fue en ese tiempo, esa ley. Ahora ya no. Ahora nosotros vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos regala la salvación, pero hay un requisito. El requisito es de que usted y yo creamos. ¿Creamos en quién? En Él, porque Él es el que se inmoló en la cruz. Él es el Cordero inmolado, ¿verdad? Entonces, ya no vivimos bajo esas leyes de aquellos tiempos. Ahora vivimos nosotros bajo la ley de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo los 10 mandamientos y 2 más que Él dejó cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Verdad? Y Jesús, ¿qué les dijo? Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mayores mandamientos para nosotros como cristianos creyentes. Tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Dice, como te amas a ti mismo, ama a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu prójimo es la persona que está cerca de ti, a donde tú vayas.
Si tú estás en tu casa, tu prójimo es tu familia que te rodea, tus hijos, tu esposo. Si estás en tu trabajo, tu prójimo, ¿quiénes son? Tus compañeros de trabajo. ¿Ve? Si estás en un lugar X, de repente dentro de un mall, ¿verdad? ¿Quiénes son tus prójimos? Las personas que te están rodeando en ese momento. Y el Señor nos manda amar, dice. Así como nos amamos nosotros, ama, dice, a tu prójimo. ¿Verdad? Entonces es por eso que nosotros tenemos que vivir en esa fe, ¿verdad? En esa fe, Jesucristo al morir y al ascender al cielo, dice la palabra que Él rompió el velo. Romper el velo significa que nos dio acceso a que usted y yo en su casa pueda hablar con Dios. Eso no tuvo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se murieron todas esas personas y nunca pudieron ellos hablar con el Señor. Necesitaban de un intermediario que era el sacerdote de ese tiempo. Ahora nosotros tenemos ese privilegio de poder tener la comunión diaria con nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque Él lo hizo. Él abrió, dice la palabra que Él rompió el velo, dio acceso a que nosotros ahora tengamos ese acceso con Dios. Pero hay un requisito, le vuelvo a repetir, tenemos que recibir a Cristo en nuestra vida y tenemos que caminar con Él, hacerlo el Señor de nuestra vida, porque solamente Él nos da la salvación de nuestra alma. Recuerde que nosotros hemos sido creados para ser eternos, así nos creó el Señor, pero debido al pecado es que nosotros nos morimos. El pecado trajo muerte espiritual y muerte física, eso ya lo hemos visto en clases pasadas, ¿verdad? Solamente les estoy haciendo un recordatorio en este momento. Entonces, nuestra alma es eterna. Yo quiero que usted sepa que nuestra alma es eterna. Este cuerpo físico que tenemos todos, este cascarón que nos ha dado el Señor, este cascarón se muere, se queda acá. Se lo comen los gusanos cuando morimos, ¿verdad? Pero recuerde que tenemos un espíritu y tenemos un alma. Y lo que el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz fue para salvación de nuestra alma y para restauración de nuestro espíritu, porque el espíritu sin Cristo es un espíritu muerto, un espíritu apagado. Quiere decir que usted ha caminado en la vida con su espíritu apagado, solamente se ha movido por emociones, se ha movido por gustos, se ha movido por placeres, por lo que sus ojos ven. Esa es una persona con un espíritu apagado. Cristo, solamente Cristo nos vivifica el espíritu y el alma nos la salva para eternidad. Nosotros vamos a morir, sí, pero vamos a ir a una eternidad. Yo quiero que usted no se olvide de eso. Vamos a ir a una eternidad. ¿A dónde quiere ir usted a pasar su eternidad? Solamente de dos lugares, el cielo y el infierno. Eso es real, eso existe. No existe purgatorio. Yo quiero que usted sepa que eso no existe. En ninguna parte de la Biblia el Señor nos habla de purgatorio. Y es algo absurdo, algo que ha sido creado por el hombre, ¿verdad? Son doctrinas humanas, ¿verdad? Y es algo absurdo, porque imagínense, o sea, usted tiene que morir primero y para ver si es que Dios nos va a salvar, es algo absurdo. El Señor quiere que hoy en vida, usted, yo y todos seamos salvos. En vida, dice la palabra. Porque a la hora que usted y yo morimos, automáticamente el alma sale. Y vamos a dos lugares, automáticamente. Entonces, y dice la palabra que de esos lugares no podemos volver a salir. No sale la persona ya. El alma es usted, el alma soy yo, porque el alma tiene emociones, son los pensamientos, es el intelecto. En otras palabras, es usted. ¿A dónde quiere ir usted a pasar su eternidad? ¿Al infierno? El infierno es eterno. Y la presencia de Dios también es eterna. Y de ninguno de esos dos lugares podemos salir. Ya no sale la persona. Entonces, vivamos en esa fe, creamos en la palabra de nuestro Dios, creamos en nuestro Señor Jesucristo, que es la obra más preciosa, la obra redentora que Él ha venido a hacer a esta tierra maravillosa y que no lo ha hecho nadie. Ninguna virgencita lo ha hecho, ningún santito lo ha hecho. La palabra es clara, ¿verdad?
Él es Jesús y él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué entiende usted ahí? La palabra es muy clara como el agua, es transparente, ¿verdad? Yo cuando me dieron esa enseñanza, yo al toque entendí que Él es el intermediario, no hay otro, que tengo que venir a Él porque en otra persona no hay salvación. Yo quiero tener salvación, es Él. Por eso Él y el camino. Claro, Él es nuestra guía diaria. Él tienen que estar puestos nuestros ojos cada día. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad. En nadie hay verdad, Cristo es la verdad. Y la vida, porque Él nos da vida eterna. ¿Que vamos a morir? Sí, pero vamos a resucitar, porque lo que Él ha comprado en la cruz del Calvario, la ha comprado para todos. Pero hay un requisito, tenemos que creer en Él. Y si usted cree en Él, va a resucitar para vida eterna, para vivir acá en la tierra eternamente, no en el cielo, sino acá en la tierra. Esas son otras enseñanzas más adelante, les voy a compartir para que ustedes conozcan y sepan. Es algo tan maravilloso, volver a vivir aquí en la tierra, qué hermoso, qué bello. Yo solamente de pensar eso me emociono cuando tengo la relación con el Señor. Cada día le digo, Señor, ¿cómo será poderte ver? La palabra dice que lo vamos a ver a Él, así cara a cara. Él va a ser el templo vivo de nosotras las personas. Eso quiere decir que a Él directamente vamos a adorar, a Él directamente vamos a alabarlo. Amén. Seguimos. ¿Cómo nosotros podemos sacar provecho de la Biblia? ¿Cómo usted y yo podemos sacar provecho cada día de su palabra, verdad? Primero hay que leerla. Ese es el primer punto, que usted y yo leamos todos los días, repito, un capítulo. Usted puede empezar por los evangelios, que es más sencillo de poder comprender. Un capítulo por día. Es bueno tener un cuaderno donde usted apunte, ¿verdad? Por decirle, hoy día, capítulo 1 del libro de Mateo, ¿verdad? Y así sucesivamente, porque es ahí donde el Señor le va a hablar, ¿verdad? ¿De qué otra manera yo le saco provecho a la palabra del Señor, verdad? Primero la leo, ¿qué más? Escucharla, ¿verdad? Porque ya hemos visto que la fe viene por el oír su palabra. Entonces tengo que escucharla. Es necesario escuchar la palabra del Señor. ¿Qué más? Debo meditar su palabra. Eso quiere decir que cuando usted disponga ese tiempo, ¿verdad?, de leer ese capítulo, usted medite la palabra, medítela. Y es ahí donde el Señor le va a hablar a su vida. Es ahí donde el Señor le va a hablar a través de un versículo. Va a haber un versículo que a usted le va a impactar. Y ese versículo quiere decir que ahí le está hablando a usted el Señor. Usted se va a sorprender porque es sorprendente el Señor. El Señor nos habla todos los días a través de su palabra. Por eso es importante meditarla. Medítela. Y ahí el Señor le va a hablar a través de un verso, de un versículo. Y ese versículo que a usted le impactó, apúntelo, escríbalo y vuélvalo a meditar, solo ese verso. Y es ahí donde el Señor va a hacer maravillas con su vida, porque le está hablando de una manera personal. Dios es un Dios personal. ¿Por qué? Porque las dificultades, ¿verdad?, situaciones difíciles mías no es igual a la de usted. Entonces, de acuerdo a cada uno, el Señor se manifiesta. De acuerdo a las necesidades que tenemos, el Señor se va a manifestar en nuestras vidas, ¿verdad? Así es el Señor. ¿Qué más tenemos que hacer para sacarle provecho a la Biblia? Tenemos que memorizar. Si el Señor, le repito, cuando usted está meditando ese capítulo, un versículo le impacta a usted, quiere decir que ahí le está hablando a usted personalmente el Señor. Entonces usted memorícese ese verso, escríbalo en su cuaderno para que no se olvide y memorícelo. ¿Por qué es necesario memorizar? Porque cuando usted entre a la comunión con el Señor en la oración, a través de la oración, usted le pueda a Él decir, mira Señor, mira papá, tú me has dado, tú me has dicho este verso. Entonces, estoy esperando, Señor, estoy creyendo en lo que tú has hablado a mi vida. Porque Él le va a hablar de acuerdo a la situación en la cual usted está viviendo, ¿me entiende? Entonces, por eso es necesario, por eso Él nos habla en diferentes versos, para que usted se apropie de ese verso
Y usted en la oración, le repito, usted se lo diga a Él. Le diga, tú me has dicho. Entonces, Él dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir lo que Él dice en su palabra. Entonces, sí o sí el Señor lo va a conceder, sí, pero en el tiempo de Él. No como cuando yo quiera. Ay, no, Señor, yo quiero que ya mañana, pasado, me soluciones esto. No, el Señor no funciona así. El Señor no funciona así. El Señor tiene sus tiempos que son perfectos. De repente para nosotros son 5, 8 años de espera. Pero el Señor sabe por qué 5, 8 años. El tiempo de Él es perfecto. Entonces, en su tiempo de Él, Él concede lo que nosotros estamos pidiéndole a Él, ¿verdad? Si usted está de repente pasando una enfermedad, ¿verdad? Usted o alguna cercana, puede ser sus hijos, su esposo, ¿verdad? Orar, empieza a pedirle, pues el Señor se le va a revelar. Jehová Rafa. Jehová Rafa es Dios sanador. Jehová significa Dios y Rafa significa sanador. Por eso es que le repito, es un Dios personal. De la manera como se le va a revelar a usted, no se va a revelar a mí, porque hay otras diferentes situaciones, ¿me entiende? Por ejemplo, a mí, le puedo contar, a mí el Señor se me reveló como Jehová de los ejércitos. Ese es otro nombre que tiene el Señor. Hombres, y se revela de acuerdo a nuestra situación. A mí se me reveló ejércitos. Imagínense, Él es un guerrero poderoso. De diferentes maneras Él se va manifestando en nuestras vidas. ¿Qué más? Su palabra, ¿verdad? Tenemos que ponerla por obra, como les dije el día de ayer. 22 dice que no seamos solamente oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra. Es decir, que yo cada día lo que yo me nutro de su palabra, lo que escucho, lo que a mí me enseñan, lo tengo que vivir. Claro que sí, lo tiene que vivir por obra. Eso quiere decir sed hacedores de su palabra, porque al Señor no le agrada que que nos escuchamos por aquí, por acá se nos salió lo que escuchamos, ¿no? Él quiere que lo vivamos, que lo pongamos en práctica. Eso es lo más importante en nuestras vidas, ser hacedores de su palabra, ¿verdad? Porque eso es lo que va a traer el cambio, va a traer la transformación a nuestras vidas. De lo contrario, no va a haber cambios, no va a haber transformación en nuestra vida. Solamente Él trae el cambio a través de su palabra, ¿verdad? Él trae el cambio, pero la decisión es de cada uno de nosotros, porque Dios, déjeme decirle que Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero, pero sí te hace saber a través de personas que en algún momento te han hablado. Porque Él es el mayor interesado, que todos lo conozcan a Él. Él quiere que todos seamos salvos. Recuerde que Él es el único que nos da la salvación de nuestra alma. ¿A dónde vamos a ir el día que vamos a morir? Entonces, por eso Él es el mayor interesado, que tengamos la salvación del alma, porque solamente la salvación del alma es en Jesucristo. No es en ninguna virgen, no es en ningún santo, es en Él. Por lo tanto, si es en Él, nos debemos a Él. Tenemos que alinearnos a Él. Tenemos que cada día creer en Él. Tenemos que cada día leer su palabra. Ese es el alimento espiritual para que mi espíritu crezca y mi carne, que son, ay, tengo pereza, tengo flojera, tengo sueño, tengo hambre. Todo eso es la carne. Eso mengua en nosotros y nuestro espíritu crezca. Entonces, cuando el espíritu crece, estamos solamente abocados a las cosas de Dios. Nos levantamos a buscar su presencia, a adorarlo, a orar con Él, a hablar con Él. ¿Qué más? Busco su palabra. Señor, hoy día, ¿qué tienes para mí, Señor? ¿Qué me vas a hablar en esta mañana? Ando deseosa. Esa es una persona que vive en el espíritu. ¿Qué más? Estoy dispuesta a la enseñanza. Quiero saber más del Señor. ¿Qué más? Estoy dispuesta a todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Esa es una persona espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros cada día avancemos de esa manera. Avancemos a conocerlo a Él, a conocerlo a Cristo, para poder disipar todas nuestras dudas y que nuestra vida solamente sea guiada
guiada solamente por Él, por nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otra manera. A veces hemos buscado guías en amigas, guía en nuestros padres, ¿verdad? Pero no es así. Nuestro único consejero fiel, eterno, perfecto, es nuestro Dios. ¿Y dónde lo encontramos? En su palabra. Por eso Él la ha comparado como una lámpara, como una luz. La compara como la leche, ¿verdad? La leche que nos va a nutrir. Cuando empezamos a caminar con Él, somos bebitos espirituales. Y un bebito espiritual, le repito, ¿qué necesita un bebito cuando nace? La leche, ¿verdad? Ese es su alimento, ese es su sustento. Entonces el creyente, cuando recién viene a Cristo, es un bebé espiritual. Exactamente lo mismo. Es un bebé espiritual que hay que guiarlo. Hay que guiarlo, hay que todos los días encaminarlo a que lea la palabra del Señor, para que venga ¿qué? Su fortaleza, cada día acrecente en esa persona, ¿verdad? Se vaya alimentando hasta que se va haciendo robusto. Ya no va a necesitar la leche, sino va a necesitar ya algo más profundo de su palabra, va a necesitar ya algo más conciso, ¿verdad? Y eso es cuando nosotros cada vez seguimos avanzando, avanzando y el Señor nos va llevando a diferentes niveles espirituales, ¿verdad? Nos va llevando a más, a más, a más. Pero empezamos como unos bebitos que necesitamos ser guiados. Yo fui guiada porque llegué sin entender muchas cosas. Yo no entendía nada porque mi mente aún estaba llena de otras cosas. Mi espíritu estaba apagado, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo yo le dije, Señor, no entiendo nada, pero te quiero conocer. Y así fue. Dispuse mi corazón, dispuse mi tiempo para Él, porque hay que darle un tiempo. Y así fue la única manera como el Señor lo he podido conocer. Lo sigo conociendo. No termino de conocerlo al Señor, porque ahí yo sé que el Señor tiene mucho más cosas para cada uno de nosotras. Todavía el día a día tenemos que aprender. Yo sigo aprendiendo, ¿verdad? Así como usted. No hay nada que nosotros dejemos de aprender, no hay edad en nuestras vidas para dejar de aprender. Y eso es lo más hermoso que el Señor, nuestro Dios, está llamando a que lo conozcan, ¿verdad? Está llamando a que vengan y reciban a su Hijo, porque es el único que nos va a dar, le repito, la salvación de nuestra alma. Vamos a morir, sí, pero ya somos salvos, vamos a resucitar con Él para vivir acá nuevamente en la tierra, ¿verdad? Qué hermoso va a ser eso, qué precioso. Y la Biblia dice que nos vamos a volver a encontrar con toda nuestra familia que murieron creyendo en Él. Solamente los que creyeron. El que se murió sin creer en Cristo ya no lo vamos a encontrar. La palabra es muy clara, no lo digo yo, eso está en su palabra, ¿verdad? Entonces, a veces esto trae tristeza a nuestras vidas, ¿verdad? Porque familiares que ya fallecieron sin saber, ya no los vamos a ver, ¿verdad? Pero tienes familia que está viva, aprovecha, compártele, dile, hay salvación, solamente está en nuestro Señor Jesucristo, no hay otro, porque nadie sabe cuándo vamos a partir de esta. Dios quiere que todos tiempo, en el momento preciso. Dios sabe en qué momento llegan nuestras vidas. Él sabe en qué momento precisamente llega a nuestras vidas. Porque les repito, no quiere que nadie nos vayamos al otro lado. El otro lado es un lugar de tormento. Imagínense, ahí las eso es real, eso está en la Biblia, está en la palabra. Entonces, si el Señor lo ha puesto en la palabra es porque es real, Él no va a mentir, ¿verdad? Entonces no quiere que nadie vaya a ese lugar, pero está en nosotros. La decisión es nuestra, no es de Dios, porque Él no puede tocar nuestra voluntad. Recuerde que nuestro Señor nos creó, pero nos ha dado libertad, nos ha dado libre albedrío. Eso quiere decir que la decisión es de usted, no es de Dios. Dios de repente te está hablando hace tiempo, pero tú no haces caso. ¿Por qué? Porque Él no puede tocar tu voluntad. Él no puede cogernos y traernos como ovejitas. Vengan para acá. Ustedes me van a amar, me van a amar, me van a amar. No, eso no puede hacer el Señor. Él nos dio libertad. Pero sí nos hace saber lo bueno, nos hace saber lo malo y te dice en esta tarde, solamente la salvación es en mi Hijo Jesucristo.
no hay otro que salve, porque la Biblia no me habla a mí de ninguna virgen, la Biblia no me habla de ningún santo. La Biblia me habla en toda la Biblia que la salvación de nuestra alma eterna es nuestro Señor Jesucristo. Así es que yo te invito en esta tarde, ¿verdad? Si aún todavía no conoces a Jesús, ¿verdad? Que sea el momento en el cual tú decidas conocerlo, que tú apartes cada día, ¿verdad? Para conocerlo. Es por eso la misión de esta página, de haberla creado, ¿verdad? Es transmitir su palabra, ¿verdad? A todos, para que todos lo puedan conocer, ¿verdad? Y si tú decides, aún no tienes a Cristo en tu corazón, porque es necesario recibir a Cristo en tu corazón, es el momento que tú lo hagas, ¿verdad? Eso se hace a través de una oración. A través de una oración se recibe a Cristo, ¿verdad? Y en la ciudad, en el lugar donde tú vives, ¿verdad? Después que pase todo esto, busca un templo cristiano donde tú te puedas nutrir de la palabra, donde tú puedas conocer mucho más del Señor. Amén. Con esto he terminado esta enseñanza el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con la 7ª enseñanza. Los videos están quedando grabados ahí. Si tú has perdido las anteriores enseñanzas, te invito a que tú veas en tu casa, ¿verdad? Cada video y puedas nutrirte y puedas seguir la secuencia de cada tarde, ¿verdad? Con nuestras enseñanzas. Voy a terminar haciendo esa oración, ¿verdad? Dándole gracias siempre a nuestro Dios, porque yo entendí, comprendí que yo sin Él no soy nada, nada. Y usted también tiene que saber eso, que sin Él no somos nada, que todo lo que tenemos es por Él, ¿sí? Y que todo lo que Él nos pueda dar también es por Él, porque a Él le place. Él le place darnos, Él es bueno, Él es amor, Él es misericordia. A veces nosotros no merecemos nada, pero Él en su bondad nos lo da, ¿verdad? Entonces de eso nunca podemos olvidarnos, ¿verdad? De que si Él permite esto es por Él, ¿verdad? Entonces yo le tengo que agradecer a Él. Amén. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Siempre es bueno cerrar los ojitos porque nos podemos conectar con papá. El cerrar los ojos no tiene nada de espiritual, simplemente que el cerrar los ojos trae más acercamiento a nuestro Dios, de no distraernos sobre todo, ¿verdad? Porque a veces por ahí pasó alguien, ya estamos mirando, si pasó la mosca, estoy mirando, entonces me desconecta, ¿verdad? De la conexión con papá. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos conectemos sinceramente con Él. Y Dios empieza a obrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar, ¿sí? Padre, gracias te doy, Señor, en esta tarde, mi Dios amado, por la palabra, Señor, que tú has impartido, mi Dios amado, en esta tarde, bendito Señor. Yo te pido, amado Dios, que seas tú, Señor, dándoles la revelación, Señor, de tu palabra a cada persona, Señor, que seas tú, mi Dios, sellándola, Señor, en su mente y en sus corazones, amado Dios, que cada persona pueda entender, Señor, pueda comprender, Señor, que tú eres, solamente tú eres nuestra guía en nuestra vida, Señor, que solamente tú eres la lucidez, eres la luz, Señor, en la cual nosotros podemos vivir rectamente delante de ti. Eres tú, Señor, la guía en la cual nosotros no podemos ya seguir equivocándonos, Dios, porque eres tú quien cada día nos vas a ir alineando, Señor, a tu palabra. Oh Padre eterno y maravilloso Dios, tú el consolador eterno, Señor, el amigo fiel, porque tú no fallas, bendito Señor. Eres el redentor divino, Padre, de nuestras vidas, Padre. Eres el gran yo soy, el Abba, Padre, Señor. Solamente a ti, mi Dios amado, yo te doy en esta tarde la gloria, yo te doy la honra, amado Señor, porque eres tú, Señor, quien permites día a día, Señor, que yo imparta tu palabra, porque es palabra tuya, no es palabra mía, amado Señor. Gracias te doy por mi vida, Señor, por lo que tú has hecho en todo este tiempo, por lo que estás haciendo y por lo que harás, amado Señor. Gracias, Padre, por la sabiduría que tú derramas, Señor, para yo poder impartir tu palabra, Señor. Porque tú eres sabiduría, tú eres conocimiento, tú eres inteligencia. Nada es mío, amado Señor. Gracias te doy. Yo te pido que lleves con bien a cada persona, Señor, que guarde sus vidas, Dios.
que tú les des el crecimiento, Padre, cada día. Espíritu Santo, Señor, toca, revélate a cada persona, Señor. Inquieta esos corazones a que ellos te busquen, Señor, para que no sean engañados, Señor, para que ellos tengan claro, Señor, quién tú eres y que tú, Jesús, eres el único, Señor, el quien a través de ti, Señor, nosotros tenemos la salvación para vida eterna, amado Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, hemos terminado por el día de hoy esta enseñanza. Los invito a mañana a conectarse, a poder recibir la séptima enseñanza. Que el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y las consolaciones del Espíritu Santo los acompañe a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.